Hemos llegado al final de nuestra serie expositiva sobre las 7 iglesias y contraproducentemente, miren qué extraño, el 7 es el número de la perfección, sin embargo la 7ª iglesia es la que menos perfecta es. Esta es una iglesia apóstata, esta es una iglesia desechada por Dios, esta es una iglesia que está mal en todos los aspectos. No hay nada bueno que señalarle a esta iglesia. Lo único que Dios tiene para ella es regaño y amenaza. Vamos a volver a leer un poco más detenidamente. Y como siempre les digo, la idea es tratar de captar la mayor información posible del texto en esta lectura. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre amado, rogamos una vez más, esta vez de manera personal, ruego que me ayudes a explicar bien tu palabra, Señor. Señor, tú sabes que yo personalmente considero que de las 7 iglesias, posiblemente este sea el mensaje más importante. Ayúdanos, Señor, a nunca llegar a la condición de esta iglesia. Líbranos, Padre. Tú sabes que a nosotros sí nos interesa, Señor, sí estamos preocupados porque seamos aceptos delante de ti. Concédenos en tu gracia, para tu propia gloria, que seamos hallados fieles en todo el sentido de la palabra, Señor. Guíanos siempre, preserva siempre nuestra alma en tu rebaño. Y si hemos sido motivo de dolor, si vana y fútil fue nuestra palabra, si en algún momento tú esperabas vernos en el primer frente de batalla y ahí no estuvimos, perdón te rogamos, nuestro Señor y nuestro Dios, y ayúdanos en el poder de tu Espíritu a obedecerte. Todo para tu gloria y para nuestro bien. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hacer de nuevo una última recapitulación. Como bien sabemos, las 7 iglesias eran iglesias literales, iglesias locales, iglesias que existían en aquel entonces. Estas iglesias estaban ubicadas en Asia. Y ustedes saben, como bien vimos en la foto, que se fue haciendo como un recorrido, y era un recorrido lógico. Llegamos ya a la última ciudad, a la ciudad de la Odisea. Nosotros entendemos que aunque estas iglesias son 7 iglesias literales, estas 7 iglesias de alguna manera representan a todos los tipos de iglesias que existen. O sea, que cada iglesia local debe tener la capacidad de encajar, por lo menos de manera general, dentro de uno de estos modelos que están aquí. Y como van a ver hoy, incluso cada pastor tiene que encajar en uno de estos modelos que está aquí. Todas las cartas, con excepción de algunas, tienen un patrón bastante definido. En primer lugar, se hace una encomienda al ángel, que ese es al pastor de la iglesia.
En segundo lugar, se hace una descripción del carácter de Cristo. En tercer lugar, se alaba las cualidades de la iglesia. En cuarto lugar, se regaña a los que están fallando. En quinto lugar, se corrige. En sexto lugar, se amenaza a la iglesia. Y en séptimo lugar, se le promete a los que presten oído bendiciones. Ahora, vamos a ubicarnos en el contexto de ellos, de la iglesia de la Odisea. Vamos primero a ver cómo era la Odisea. Bueno, la Odisea fue fundada por Antíoco II entre el año 261 y 245 antes de Cristo, y fue llamada así en honor a su esposa. Él tenía una esposa que se llamaba Laodice, y como esa era su esposa, pues él fundó la ciudad y le puso la Odisea en honor a su esposa. Fue una ciudad muy próspera debido a una ubicación estratégica que tenía. Estaba ubicada en un lugar en donde confluían significa que coinciden tres rutas importantes comerciales. O sea, todo el que estaba haciendo comercio, todo el que estaba vendiendo tela, exportando piel de cabra, exportando animales, exportando madera, en ese paso tenía que pasar por la Odisea. O sea, está bien ubicada. Es como cuando una ciudad o un pueblo como este está en la carretera central, tiene toda la perspectiva del mundo de prosperar y de avanzar porque la carretera central la atraviesa. Bueno, pues más o menos así le está pasando a la Odisea. La Odisea está estratégicamente situada en el cruce de las carreteras comerciales. Por tanto, hay mucho dinero en la ciudad. La gente comercia, la gente tiene dinero. Tal era su riqueza, escuchen esto, que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C., los propios habitantes llevaron a cabo la reconstrucción de la ciudad por sus propios esfuerzos, sin pedirle ayuda al gobierno o al Estado, en aquel entonces que era Roma. Ellos solo dijeron, no, vamos a poner una ponina, y volvieron a enderezar aquella ciudad y le volvieron a poner la gloria que tuvo en algún momento. La ciudad era muy famosa porque hacía manufacturas de ropas confeccionadas con lana negra. O sea, ellos hacían esta lana y eran famosos por ella. También se enorgullecían de contar con una famosa escuela de medicina. Miren esto, tenían una escuela de medicina, y esta escuela de medicina llegó a producir o a inventar un ungüento es como una crema, con propiedades para curar enfermedades de los oídos, y también inventaron un colirio que curaba enfermedades de la vista. O sea, esta gente está avanzado, esta gente tiene avance. Eso no es todo. La ciudad también, se levantaban en ella preciosas mansiones cuyas ruinas todavía son visibles. O sea, cuando usted va a las ruinas, y los que vieron la publicación mía en Facebook, ven las columnas esas y esas cosas, tú dices, oh, la ciudad era imponente, la ciudad era bonita, era atractiva, tenía mucha prosperidad. Dada las riquezas de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda de placer, y por tanto entre sus edificios, por ejemplo, había un gran estadio, había un hipódromo, tenían 3 grandes teatros, tenían baños termales. Y estos, ojo, ¿qué es un baño termal? Un baño en donde sacan aguas termales, que son aguas calientes, que sirven para tratamientos también de algunas enfermedades. Yo no sé si usted ha conocido personas que tienen problemas de artritis y cosas de esas, y los meten en baños termales, que es como una tina que tiene un agua caliente especial, y lo ponen ahí, tiene que darse unos baños, eso ayuda. Bueno, esta ciudad tiene aguas termales, tenía baños termales, y se celebraban famosas ferias de mercadería. Había mucho mercado, había mucho comercio. Hay todas las probabilidades del mundo para prosperar en esta ciudad. Y la ciudad también se caracterizaba por tener un escaso suministro de agua, razón por la cual tuvieron que construir un acueducto, que no se imaginen como nosotros un acueducto cuando aquello no existía la turbina para bombear. ¿Qué tenían que buscar ellos? Gravedad. ¿Qué es lo que es la gravedad? Bueno, allá arriba, más elevado que en la ciudad, hay un río, hay un lago, hay una charca, hay un arroyo, hay un manantial. Pues yo voy a construir como una especie de puente chiquitico y estrecho, y arriba le voy a hacer una canalita, y voy a conectar esa canalita a esa agua para que esa agua baje, y entonces esa canalita voy a hacer como una especie de piscina grande, y voy a hacer que el agua caiga ahí, para que los habitantes de la ciudad puedan ir ahí a ese lugar y coger agua. Ese es el acueducto. No se imaginen otra cosa. No se imaginen tuberías. Eso no. ¿Ok? También se jactaban
de que tenían un enorme banco. O sea, esta es una ciudad que tiene un banco. ¿Sabes? Un lugar donde hay crédito, un lugar donde puedes pedir crédito, donde puedes depositar dinero en el banco. Miren esto, hermanos, tremenda ciudad. Imagínense algo muy próspero. Ahora, en cuanto a la iglesia, el apóstol Pablo le escribió una carta a esta iglesia que se perdió. ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma Biblia nos lo deja saber. Por ejemplo, sin irse de Apocalipsis, vamos a ir a Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Dice Colosenses, capítulo 4, versículo 16, casi en la despedida de la carta, Pablo le está diciendo a los hermanos de Colosas, dice Colosenses 4:16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, míralo ahí, la iglesia de la Odisea, dice, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, Pablo envió dos cartas, envió una para la Odisea y envió una para Colosas. ¿Qué dijo Pablo aquí? Cuando los de la Odisea terminen de leer la carta, se la envían a Colosas, y cuando los de Colosas terminen de leer, se la envían a la Odisea. Ahora, la de la Odisea se perdió. Eso nos tiene que dar a entender que la de la Odisea no era inspirada, porque si hubiese sido inspirada por Dios, Dios no deja que se pierda. Se mantiene esta. Ahora, lo que sí sabemos es que Pablo le escribió personalmente a esta iglesia. O sea, que por aquí debemos deducir que por lo menos estaba bien instruida y estaba bien enseñada. El apóstol Pablo se había tomado él personalmente el trabajo de enviarle una carta a esta gente y ayudar a esta gente y corregirlo. Ahora, el gran problema de toda la ciudad y también de la iglesia era su excesivo orgullo y arrogancia. Porque tenían dinero. En ninguna parte del texto habla de problemas de doctrina. Noten que ahí no dicen nada. Yo conozco que tú tienes ahí a los nicolaitas, eso no existe. No hay problemas de doctrina en la iglesia. No hay tampoco oposición, no se menciona oposición de los judíos ni del gobierno hacia ellos. Esta gente está tranquila también, sin ningún problema, con mucha prosperidad. Por tanto, habiendo entendido el contexto cultural de la iglesia de la Odisea, vamos ahora a ver los 7 parámetros que debe tener la carta. En primer lugar, se hace una encomienda al mensajero de la iglesia, que está en el versículo 14, obviamente de Apocalipsis 3:14, en la parte A, y escribe al ángel de la iglesia. Ángel, angelos en griego, literalmente mensajero. Escribe al mensajero, el que lleva el mensaje, el que todos los domingos da el mensaje, ese es el pastor. Escríbele a él y dile esto. Esa es la encomienda. Ahora, en segundo lugar, se hace una descripción del carácter de Cristo. Y como siempre les digo aquí, ojo, porque la misma descripción que él hace de él es lo mismo que él después va a utilizar para regañarlos y para decirles cosas. ¿Cómo se autodescribe Cristo? En primer lugar, el amén. En segundo lugar, el testigo fiel y verdadero. Y en tercer lugar, el principio de la creación de Dios. ¿Qué significa el amén? Bueno, yo no sé si ustedes saben que amén significa ciertísimamente, que así sea, así es. Es como una afirmación de que sí, sí es así, y también como un deseo de que así sea. Es mi deseo que así sea. Ahora, amén en griego también significa desierto. Y cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, de cierto os digo, lo que dice en griego literalmente es amén, amén, y lo que va a decir. Eso es lo que significa amén. O sea, es algo que se dice que es muy veraz, es algo que es muy cierto. Entonces dice yo, el amén, el que habla la pura verdad, el que no añade ni quita, el que cuando dice es eso, ni más ni menos, el que habla de cierto con certeza, el que habla ciertísimamente y el que tiene toda la razón del mundo, soy el que voy a decir esto. Para más rematar, en la segunda descripción dice claramente el testigo fiel y verdadero. O sea, no solamente digo lo que es correcto, sino que también atestiguo, doy testimonio de lo que es fiel y de lo que es verdadero. O sea, es más o menos la misma idea del amén, pero un poco más profundizado. Él quiere recalcar, présteme atención, porque yo digo la verdad, yo soy fiel en lo que digo y voy a decirles algo duro, para que no digan, ay, no, se pasó. No, está hablando el amén, está hablando el testigo fiel, no se está pasando. Él está diciendo las cosas tal y cual son.
Y dice en tercer lugar el principio de la creación de Dios. Este es un texto en donde los testigos de Jehová se pierden, porque ¿cuál es la conclusión que ellos sacan de ahí? Bueno, si Cristo es el principio de la creación de Dios, eso significa que Cristo es creado, y de ese solo versículo que está en Apocalipsis, que es un libro profético, que no se puede interpretar literalmente. Usted interpreta literalmente el dragón, la mujer que está pariendo, usted interpreta literalmente 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos, usted interpreta literalmente un cordero sentado en el trono. Cuando usted llega al cielo se va a encontrar ahí un carnero sentado arriba de un trono. Mentira, ahí todo está siendo muy simbólico. Entonces aquí está diciendo el principio de la creación. La idea de esta frase, que es un hebraísmo, es la idea de que el más importante de toda la creación, el que está por encima incluso de la creación, porque Él es el medio de la creación. La Biblia dice que por medio de Él fueron creados todo cuanto existe, tronos, dominios, principados, potestades, todo. Lo que está diciendo yo, el amén, el que digo la verdad, el que testifico fielmente, el que soy fiel en mi testimonio, el que dice la verdad, que soy verdadero, y también el que está por encima de la creación, el más importante de todos los seres humanos que han pisado la faz de la tierra, les va a decir esto. Bueno, en tercer lugar debería venir el elogio a la iglesia. Según las otras cartas, ese era el patrón. Ahora él debería decir: yo conozco tu fidelidad, tu amor, tu paciencia. Negativo. No existe ningún elogio a la iglesia. Aquí no hay nada que celebrarle a esta iglesia. Esta iglesia está muy mal. Por tanto, como no hay elogio, pasa directo al regaño. Y lo vemos en el versículo 15. Dice el versículo 15: yo conozco, oída, tengo información, sé tus obras. Eso significa yo sé lo que tú haces. Yo estoy consciente de lo que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que hace? Ni eres frío, ni eres caliente. Eres tibio. De hecho, el regaño está en los versículos del 15 al 17. Y básicamente el mayor regaño es que la iglesia no es ni fría ni caliente. Ahora bien, ¿cómo se entiende este texto aquí? Porque recuérdense que él siempre habla de acuerdo al contexto de ellos. Recuerdan que les dije del puentecito, del acueducto que traía el agua, y que ellos tenían baños termales. Ellos necesitaban mucho agua fría para tomar, y necesitaban agua caliente para los baños termales. Por tanto, el agua tibia no servía. Saben, cuando el agua descendía de allá arriba, que venía caliente, en el camino se iba enfriando, pero no llegaba fría, llegaba tibia. Y recuérdense que ese acueducto se hizo con el objetivo de que la gente utilizara el agua. Esto hacía que cuando usted tenía sed y se daba 3 o 4 buches de agua tibia, ¿qué es lo que ocurre? Vomitas. Literalmente el agua caliente da deseo de vomitar cuando usted la toma. Entonces él está utilizando el mismo problema que ellos tienen en la ciudad, y él se lo está aplicando a ellos para que ellos entiendan lo que él les está queriendo decir. Yo tengo un problema con ustedes. Ustedes ni son fríos ni son calientes. Y ellos entienden eso, porque ellos saben que tienen problemas con el agua. Ellos saben que necesitan agua caliente para los baños termales, y saben que necesitan agua fría para tomar. Y no hay fría para tomar. El agua fría supuestamente llega tibia, y cuando se la toman tibia les daba deseo de vomitar. Entonces le dice: bueno, en esa misma condición estás tú. Tú no eres frío, tampoco eres caliente, eres tibio. Y por eso, como yo no te puedo tragar así tibio, te voy a vomitar. Como mismo vomitan ustedes cuando toman agua fría, agua tibia. Ahora miren lo que él dice en el versículo 15, la parte B. Dice: ojalá fueses frío o caliente. Ojalá. Esto expresa un deseo. Fíjense, si usted interpreta correctamente el texto, ¿qué es lo frío? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo, obviamente. Y lo caliente, en teoría, según el entendimiento de nosotros, lo frío es lo malo y lo caliente es lo bueno. Miren lo que le está diciendo Cristo: ojalá y fuese frío. ¿Tú te imaginas que Cristo ojalá y fuese malo? ¿Qué nos está queriendo decir esto? ¿Que Cristo quiere que la iglesia sea mala? No. Lo que le molesta a Cristo es que no sea ni bueno ni malo. O sea, lo que le molesta a Cristo es que la iglesia no sea radical en ningún sentido.
Ni te vas a este radicalismo, ni te vas a este otro. Tú quieres estar en paz con Dios y con los hombres. Tú quieres estar en paz con Dios y con el diablo. Tú quieres tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tú quieres estar en medio de dos aguas. Tú quieres servir a dos señores, y eso es lo que me molesta. Lo que él dice, si ustedes fuesen fríos, o sea, si ustedes se hubiesen perdido por completo, yo tendría más misericordia de ustedes, porque yo entendería, bueno, es que ellos están perdidos. Pero es que a mí lo que me molesta es que ni están perdidos ni están salvos. Están ahí en el medio, en la media, en esa tibieza de que casi salvo. Estoy ahí casi que salvándome, pero no me salvo. Y se acuerdan de aquello en la primera predicación que di el 20 de febrero del año pasado, cuando les dije el concepto ese de casi salvo, que a ustedes les gustó. Lo voy a repetir, dice casi salvo es perdido del todo, eso no tiene que quedar claro. Casi hijo es un bastardo. Y casi dulce es amargo, así como casi caliente es tibio. El que casi cree, no cree, sino que está dudando. ¿Puede la puerta casi cerrada impedir que entre el ladrón? ¿O puede la copa casi sana impedir que se derrame el vino? El soldado que casi combate es un cobarde. Y el siervo que casi trabaja es un vago o un ocioso. Y termina diciendo, si casi crees, casi te salvas. Hermanos, eso es lo que le está pasando a esta iglesia, y eso es lo que le molesta a Cristo. Están en las dos aguas, y por eso dice, ojalá y estuvieras perdido. Pues yo tendría más compasión de ti si estuvieras perdido, pero me molesta que tienes conocimiento y no te interesa, no te importa. Me mezclas a mí con el mundo, mezclas el testimonio, mezclas la doctrina, no te importa nada. No eres ni esto ni aquello, no asumes ninguna postura, no eres radical en ningún sentido. Esto nos dice que es preferible estar en un extremo que estar en el medio. Ustedes saben, esa gente que quiere quedar bien con todo el mundo. Y como dice un refrán, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Y como enseña otra, el que quiere quedar bien con todo el mundo, al final termina quedando mal con todo el mundo. Uno siempre tiene que asumir una postura y tener una decisión. Siempre va a haber a alguien al que no le va a gustar la decisión que tomaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Me voy a suicidar? ¿O me voy a deprimir, echarme a llorar porque de los 60 gente que hay en la iglesia, 5 no les gustó que hayamos rapado las paredes? No puedo hacer eso. Bueno, no les gustó. Punto. Tengo que vivir con eso. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Ese es el problema de esta iglesia. Por tanto, ya que la iglesia es tibia, es inservible, para lo único que sirve es para que la vomitemos, viene entonces la amenaza en el versículo 16. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, y aquí viene la amenaza, te vomitaré de mi boca. Esa es la amenaza. Te voy a vomitar. Ahora, es importante decir que en el griego, que ahí se pierde información en la traducción, en griego la fuerza del verbo literalmente está diciendo que va a ser un acto rápido. Como decimos en latín, ipso facto, o sea que va a ser pronto, inmediatamente. O sea que puede ser traducido como estoy a punto de vomitar. Puede ser traducido así. Como no eres ni frío ni caliente, estoy a punto. O sea, tengo el vómito aquí. Mira, lo que me falta para acabar de hacer es nada. Es lo que le está diciendo él a la iglesia. Esa es la amenaza. Dice Thomas Watson, me encantó este pensamiento que él tiene. Dios castiga más, escuchen bien, Dios castiga más cuando no castiga. En un juicio, es un juicio de Dios dejarnos a nuestras propias expensas y cosechar el fruto de vivir para nuestras pasiones. O sea, que una de las maneras de Dios castigar a una persona es dejarlo que haga lo que le dé la gana. Y es cuando dice que Dios castiga más cuando no castiga. Y hay un texto en la Escritura que nos deja ver esto. Dice Hebreos 12 que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y dice que si se nos deja sin disciplina ya no somos hijos, somos bastardos. Entonces, cuando Dios deja a su hija iglesia, entre comillas, sin disciplina, literalmente la está tratando como un bastardo. Eso es, te voy a dejar que te estrelle.
Y esa es la idea de vomitar. Estoy a punto de abandonarte por completo, de acabar de dejarte, que te acabes de estrellar. Ahora van a ver por qué. ¿Por qué Cristo toma una actitud así tan severa y tan cruda con esta iglesia? Y cuando ustedes vean lo que Cristo le dice a esta iglesia, le va a pasar igual que a mí cuando estaba estudiando el texto. Como decimos al buen cubano, casi que me caigo para atrás, porque le habló lo más fuerte que he visto un mensaje a una iglesia, fue lo que Cristo le dijo a esta iglesia. ¿Qué es lo que dice? Perdón, antes de empezar ahí, la razón por la cual Él hace esta amenaza es porque ellos tenían una excesiva confianza en sus riquezas. Lo dice el texto, porque tú dices que yo soy rico. O sea, esta gente está confiando en el poder adquisitivo que ellos tienen y no están confiando en Dios. No pueden servir a Dios y a la riqueza, dice un texto. Eso es lo que le molesta a Cristo. Ahora bien, miren en el versículo 17, esta es la razón. Pero tú dices, yo soy, eso es presente. En griego presente es continuo. O sea, la idea es que yo estoy siendo rico. Y lo que está dando a entender es como que yo tengo dinero. Ese es el pensamiento del pastor, van a ver esto, y de la iglesia. Yo tengo dinero. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Esta frase de he enriquecido en griego es perfectivo. Un tiempo perfectivo significa que es una acción que comenzó en el pasado y culminó en el pasado. O sea, el griego me está dando una información que está diciendo que en algún momento en el pasado ellos comenzaron a prosperar hasta que terminaron volviéndose ricos. Y eso pasó en el pasado. Ya ellos están en el presente, ya son ricos. Pero me he enriquecido es una frase que da a entender que quizás en algún momento fueron pobres, pero en algún momento en el pasado comenzaron a enriquecerse. Esa es la frase que está diciendo en griego, me he enriquecido, es un perfectivo, básicamente aplicándolo al lenguaje de nosotros, hemos sido bendecidos, Dios está de nuestro lado. ¿Quién puede negar que Dios no está con nosotros si mira la cantidad de cosas que el Señor nos ha dado? Esto es lo que pensaba esta iglesia. Y dice lo tercero, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ese tengo necesidad también está en presente, lo cual es presente continuo en griego, vendría siendo como que yo no estoy teniendo ninguna necesidad de nada, ¿sabes? Todos mis problemas están resueltos, yo tengo dinero, yo tengo forma de arreglar las cosas. No necesito ayuda ni consejo, todo lo puedo resolver yo con mis propios recursos. Eso es lo que le pasa a esta iglesia. Ahora, aquí hay que resaltar algo. Cuando dice aquí en el versículo 17, porque tú dices yo soy rico, ¿en qué está? ¿En masculino o en femenino? Masculino. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Masculino o femenino? Miserable, pobre, ciego. Masculino, desnudo. Eso significa que todas estas palabras están conjugadas en griego con la misma conjugación que tiene el pastor, el ángel, no la iglesia, porque la iglesia, eclesía en griego es femenino. O sea, lo correcto sería, porque tú dices yo soy rica, la iglesia, ¿verdad o no? Y no sabes que tú eres ciega, que eres pobre, estás desnuda, pero no es eso lo que dice, sabes que tú eres ciego, masculino. O sea, está conjugando el verbo, o estas palabras que no son verbos, las está conjugando con el sujeto de arriba masculino, y el único sujeto masculino que hay arriba es el ángel de la iglesia. Volvemos a caer, el pastor. Volvemos a caer en el problema del pastor. ¿Se acuerdan? En una de las predicaciones hablé de lo decisivo que era el pastor. Aquí estamos en lo mismo. Cuando usted lee el final de la carta, tú te das cuenta que es para la iglesia, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, le está hablando a la iglesia. Ahora, esta conexión de conjugar estas palabras con el ángel de la iglesia, que es el pastor, nos está dando a entender que el principal responsable de que esta iglesia se creyera la gran cosa era el pastor.
O sea, es este tipo de pastor, nosotros tenemos de todo, estamos bendecidos, y cuántos dicen gloria a Dios, y dile al que está a tu lado, Dios está con nosotros. ¿Sabes? Este tipo de gente que le lavan el cerebro con ese emocionalismo, y la gente cree que están acabando, y realmente no son nada. Porque nosotros tenemos y nosotros podemos, y Dios nos ha bendecido, y nosotros sí tenemos, y nosotros sí podemos hacer, y tú ves que están alardeando de sus logros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pero es culpa del pastor. El pastor está sembrando eso en la iglesia, y la iglesia piensa igual que el pastor. Como ya les dije en otra predicación pasada, la iglesia siempre es un reflejo del pastor. De ahí la importancia de que la iglesia sepa escoger bien el pastor, porque si escoge un mal pastor, ustedes saben, por ahí mismo va la iglesia. Noten que el trato que Dios le da a la iglesia es el mismo que le da al pastor, y viceversa. El mismo que le da al pastor es el mismo que... Dios no divorcia a la iglesia del pastor. Ahí pagan todos juntos. Así que aquí la clave grandemente aquí es el pastor. Ahora bien, esa es la manera en la que ellos se ven. Ellos se ven: tengo dinero, hemos sido bendecidos, no me hace falta ayuda ni consejo de nadie. Cualquier problema yo lo resuelvo, yo tengo para responder. Esa es la mentalidad de ellos. ¿Cómo los ve Dios? Y aquí es donde viene el contraste. Ahí mismo, en el versículo 17, pero la parte B, dice: y no sabes, es lo primero, que tú eres un desventurado; lo segundo, miserable; lo tercero, pobre; cuarto, ciego; quinto, y desnudo; sexto. Esa es la descripción que Cristo hace de la iglesia. Esa es como Cristo la ve, y Él es el amén, el testigo fiel. O sea, como Él la ve, es como realmente es. ¿Qué es lo que dice Él de la iglesia? No saben, viene de nuevo oida, no tienen información. La idea que da el griego es como que ustedes no entienden, ustedes no comprenden. Cuando ustedes se autoexaminan, ustedes no ven y no comprenden lo mal que están embrutecidos en esa arrogancia, que se creen superiores a los demás, y que se creen que a ustedes no les va a pasar nada malo, y que ustedes creen que van a resolver todo eso con dinero. Por tener esa mentalidad, ustedes no tienen la capacidad de entender hasta qué punto ustedes están mal. Hermano, ustedes no han visto esas personas que son equivocadas hasta la N potencia, que son testarudos y porfiadores, y te porfían, oye que sí, todo el mundo sabe que no, pero se muere y se cae, y no, es así como lo dice él. Esa es esta iglesia. Una iglesia que no entiende, una iglesia porfiada, una iglesia testaruda. No saben, no entiendes, no comprendes. ¿Qué cosa? Dice que no entiendes que tú eres un desventurado. Aquí es donde empiezan las palabras duras. Porque desventurado en español significa que no tiene aventura. Venturado viene de aventura. O sea, no tienes un gran futuro, pudiéramos decirlo, o tu porvenir no se ve bueno, algo así. Pero no es eso lo que significa en griego. Aquí es la importancia de ir al idioma original, a ver qué dice en el idioma original. Bueno, la palabra desventurado en el griego original significa digno de lástima. Incluso significa también, que esta fue una de las palabras que más me chocó, patético. Piensen en la palabra patético. A mí nunca se me olvida la primera vez en mi vida que yo escuché decir a una persona: qué patético. Yo dije, pues nunca la había escuchado. Patético. Y lo busqué en aquel entonces en un diccionario. Les traje el significado aquí también. Patético significa que es capaz de provocar melancolía. O sea, para que ustedes entiendan, una persona patética es este tipo de persona que nosotros en nuestro contexto llamamos deprimente. ¿Sabes? Una persona que cuando tú lo miras, es como que te logra deprimir. Es deprimente la persona. Es lo que le está diciendo. No sabes que tú eres digno de lástima, eres patético, eres capaz de provocar melancolía, eres capaz de provocar que la gente se deprima nada más con mirarte. Es lo que está diciendo. También dice: no sabes que tú eres un miserable. La palabra miserable que viene ahí significa literalmente desdichado. O sea, no tienes dicha, tú no tienes nada de qué jactarte, ¿sabes? Tú te crees que tú estás lleno de dicha, lleno de gloria, lleno de dinero, y tú eres un miserable. Tú no tienes dicha de ningún tipo, no tienes nada de qué jactarte. También le dice: tú eres un pobre, y la palabra que utiliza ahí en el idioma original es mendigo o pordiosero. De hecho, es la misma palabra que utiliza Santiago, capítulo 2, versículo 2, en la parte B, cuando habla de que si a la iglesia entra un pobre con vestidos andrajosos. Dice Santiago:
O sea, le está diciendo a la iglesia, tú no sabes que tú eres un pordiosero. Tú estás vestido como un mendigo andrajoso, que cuando la gente te mira, lo único que logras es que se depriman. Tú eres un patético. Es lo que le está diciendo a la iglesia. También le dice que es ciego. Y la idea es que es incapaz de ver su propia condición. Volvemos de nuevo a la misma idea, es un equivocado. Es esta gente que no se dan cuenta de nada, que es por gusto, que es testarudo, que es obstinado. Y también le dice que está desnudo. La palabra que utiliza en el idioma original habla de la condición de alguien que ha perdido todo, hasta la ropa interior. Y la gente puede llegar a ver su desnudez, que es la vergüenza. Así es como lo veía Jesús, en una terrible condición de humillación y vergüenza espiritual. O sea, si yo resumo ahora palabras que nosotros logramos entender, imagínense por un momento, háganse la idea, y discúlpenme por esta analogía, porque ni yo soy Cristo, ni gracias a Dios nosotros somos la iglesia de la Odisea, pero háganse la idea que yo soy Cristo, y yo me les paro delante de ustedes, y yo les digo, ustedes no entienden nada, son unos brutos. Ustedes dan lástima, son unos patéticos. Cuando yo los miro a ustedes, yo me deprimo. Ustedes son deprimentes. Ustedes no tienen dicha de ningún tipo. Ustedes son unos desdichados. Ustedes son unos pordioseros. Y para colmo, no ves nada. No te das cuenta de nada. Y por encima tengo que soportar ver tu desnudez, ver tu vergüenza, tener que verte desnudo o desnuda. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Pordiosera, patética, lastimosa, digna de lástima, deprimente. Duro, hermano. Cristo le está diciendo eso a la iglesia. Por tanto, viene la corrección. Versículos 18 y 19. Dice la corrección, por tanto. Aquí es donde viene causa y efecto. Aquí viene cómo vas a corregir esto. Yo te aconsejo, ese es mi humilde consejo que le da a la iglesia, que de mí. ¿Por qué de mí? Porque de mí, la reina de mí, de lo que yo, de tu, él era perfecto. Sí, porque de todo, diríamos que era la perfección, que él es el modelo a seguir, porque quien habla es Cristo, la iglesia. La idea es que, fíjense, no le dice, yo te aconsejo que compres oro refinado, es que de mí compres oro. De mí venga lo que yo. La idea es la siguiente, ustedes están buscando las cosas que necesitan en cualquiera menos en mí. Eso es lo que está diciendo. Ustedes a la hora de la verdad buscan ayuda de cualquiera menos de mí. Entonces yo te aconsejo que cuando tengas un problema pienses en mí primero. ¿Y cuáles son los problemas que tú tienes? Bueno, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y la idea que da esto es dejar de seguir trabajando para las riquezas que tienen aquí en la tierra y que comiencen a hacer tesoros en el cielo. ¿Sabes? Tú quieres enriquecerte porque te gusta el dinero. Mira, enriquécete en el cielo. Es lo que le está queriendo decir. Eso es lo que... Yo tengo oro para venderte. ¿Sabes? Ya que tú eres comerciante y tú estás en una ruta mercantil donde se comercializan muchas cosas y tú comercializas oro. Mira, yo tengo oro refinado en fuego. Búscalo de mí. Comercializa conmigo. Ese es el consejo que le está dando a la iglesia. Para que seas rico. Porque la iglesia estaba literalmente miserable. Una mendiga. Que también le dice que te aconseja que de él también obviamente está implícito, esa es la elipsis, eso continúa, te aconsejo que de mí, y sigue, compres vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué son las vestiduras blancas en Apocalipsis? Tienen que ver con la justicia. Y esto es algo que ellos entienden porque, como ya yo les dije, ellos tenían un comercio muy pujante de una industria de alfombras de lana negra y de industria textil. Ellos comercializaban tela. Y él le dice, bueno, ya que tú también entras en ese comercio, mira, yo también tengo una ropa de lino blanca. Y el color blanco en las vestiduras, cuando tú lo miras en Apocalipsis, tiene que ver con la santidad. Dice que los 144,000 lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, lo que le está queriendo decir es, ustedes no han sido ni expiados.
sea, la sangre mía ustedes no los ha limpiado, ustedes están cargados de pecado, ustedes están manchados, ustedes no viven en santidad. Busquen de mí, vengan a mí para que yo los limpie. Ustedes están sucios. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, obviamente. Y en los manuscritos más antiguos dice, y también compra de mí colirio para ungir tus ojos, dice en los manuscritos más originales, más antiguos, perdón, para que veas. Ya les digo, ellos se jactaban de que ellos habían logrado hacer un colirio que curaba la vista, y Cristo les está diciendo, el colirio ese que ustedes tienen en la Odisea no es suficiente para que ustedes se vean como tienen que verse. Busquen en mí la percepción mía para que ustedes logren verse como realmente están. Unge tus ojos con colirio. La idea es échate goticas en los ojos porque tú estás ciego y yo tengo el colirio, pídemelo a mí, yo te lo voy a dar para que veas. Esta es la corrección, y pasa también a seguir corrigiendo, perdón. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué significa ser celoso? Viene más o menos la misma idea, algo como que ser radical. Pregunta: cuando Cristo entró en el templo en Jerusalén, y dice la Escritura que volcó las mesas y tiró las monedas al piso, y dice la Escritura que hizo un azote de cuerdas. ¿Saben lo que es un azote de cuerdas? Cogió un látigo e hizo y empezó: vira mesas, bota gente, ustedes han hecho de aquí de mi casa una cueva de ladrones, esto no sé qué, váyanse de aquí, mi casa será una casa de oración. Dice el texto que los discípulos entendieron cuando lo vieron hacer eso. El texto que decía: el celo de tu casa me consume. Pero miren lo que dice el texto, que los discípulos entendieron cuando él vieron haciendo eso, entendieron el texto que dice: el celo de tu casa me consume. O sea, cuando tú tienes celo por Dios y por las cosas de Dios, ese celo te va a llevar a tomar medidas radicales. Esta iglesia no es radical, no está en ningún extremo, ni para aquí ni para allá, no está en ningún bando, está en los dos lados, está y no está, quedando bien con Dios y con el diablo. Que le dice: yo te aconsejo que seas celoso. O sea, yo quiero que te radicalices, que tomes una postura, hijo, o te vas para el mundo o te conviertes, una de las dos, pero las dos cosas no puedes estar. Y arrepiéntete. Arrepentirse tiene que ver con un cambio de mentalidad. O sea, cambia esa mente tan torcida que tú tienes de creerte que tú eres superior y que eres el mejor. Cambia eso. Tú no eres el mejor. Tú eres, de hecho, de las 7 iglesias eres la peor de todas. Acá viene entonces la promesa. En los versículos 20 y 21 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y a la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a desmembrar ese texto. Dice el texto: he aquí, yo, Cristo, estoy, miren la preposición, a la puerta. No dice en la puerta. ¿Cuál es la diferencia entre a la puerta y en la puerta? Porque esa preposición hace una diferencia. ¿No ha llegado a dónde? No ha entrado a la puerta, no ha abierto la puerta. Lo que está diciendo es estar en la puerta. Sería como que está el marco y yo me paro. Yo me paro en el borde. O sea, estoy dentro, pero estoy en la parte donde está la puerta. De hecho, si cierran la puerta, me botan para afuera porque estoy donde la puerta tiene que pararse. Estoy en la puerta, pero él no dice eso. Yo estoy a la puerta. Es lo mismo que estoy a la mesa. Siéntate a la mesa. De hecho, es incorrecto decir siéntate en la mesa, porque ninguno de ustedes cuando va a comer se sienta arriba de la mesa. Se sienta a la mesa. Significa al ladito, ahí pegado a la mesa. El texto dice: yo estoy a la puerta. O sea, él está pegado a la puerta, pero ¿dónde está? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Él está en el portal. Él está afuera. O sea, esta iglesia votó a Cristo de la congregación. No lo quiere. Ellos decían que no necesitaban de nadie. Bueno, literalmente ni de Cristo. Lo echaron fuera. ¿Y qué dice Cristo? Estoy a la puerta. Estoy a la puerta mirando. O sea, lo que Cristo nos está queriendo decir es: me votaron.
estoy afuera. O quizás en el mejor caso me fui. O no soporté esto. De hecho, si dice que está a punto de vomitar, claro que se va. Esto nos dice varias cosas. En primer lugar, nos enseña que no todas las iglesias, Cristo está en ellas. Habría que ser muy simple para creer que donde quiera que se reúne un grupo de gente, ahí está el Señor. No, yo me congrego en cualquier lugar porque como quiera Dios está en todas partes. Negativo, miren el texto, en la Odisea Cristo no estaba. Hay que ser inteligente en la iglesia que tú escoges. Hermanos, y se los digo de corazón, y mi intención no es que nadie de otras iglesias dejen sus iglesias y venga para esta. Dios sabe que no. Pero sí tengo que ser honesto y decirle la verdad a la gente. No vayan para una iglesia que no sirva. Porque de eso depende tu alma. La iglesia está diseñada para alimentar a las ovejas, para que las ovejas crezcan en la fe y en la gracia. Si usted va a una iglesia en donde no te están enseñando Biblia y tú ves que pasan los años y no has aprendido nada nuevo, y cuando usted llega, usted ve al pastor o los predicadores que hace el cuento de cuando él estaba en tal iglesia y te cuenta cómo se convirtió fulana y cómo oraron por un enfermo y se sanó, y no te coge la Biblia y te la empieza a explicar, ¿qué tú haces en esa iglesia? Mi pregunta es, cuando yo me convertí porque yo tenía deseo de escuchar el testimonio de los pastores, todos los trabajos que pasaron cuando estaban en seminaristas. No, yo me convertí porque yo quería aprender de Dios y de su palabra, porque yo entendía que era pecador y necesitaba ser cambiado y transformado. Y la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La que convierte al pecador es la Biblia. Si el predicador se pone a hacer cuentos, a contar historias, a darte una charla emotiva y decláralo y dice al hermano que está a tu lado, que le ponen a las iglesias como niños, eso es una tontería. Dile al hermano que está a tu lado, ¿qué es eso? Esto no es una escuela primaria, esto no es un círculo infantil. ¿Quién te dijo a ti que yo vine a hablar con el hermano que está al lado? Yo vine aquí a escuchar lo que Dios me quiere decir, que yo no quiero que tú me pongas a hablar con mi hermano. ¿Quién te dijo que vine aquí a socializar? Si esto no es un club social, esto no es un círculo social, esto es una iglesia. Yo vine aquí a escuchar lo que Dios me quiere decir. ¿Hablar con mi hermano de qué? Después, si yo tengo más días, yo lo puedo ver, yo puedo ir a su casa, lo puedo visitar. Dile al hermano, decirle que no tengo nada que decirte. Yo quiero que Dios me diga, dime lo que Dios dice. Hermano, como dice un pensamiento, si el hospital, vamos a suponer que usted tiene problemas cardíacos, y el hospital especializado en cardiología está a 6 kilómetros de tu casa y usted tiene un dolor en el pecho, y a 2 kilómetros tiene el hospital normal general, ¿para dónde usted va? ¿Para el hospital normal o para el que está a 6 kilómetros? Si usted tiene problemas cardiólogos, usted va para el cardiólogo, usted va para donde está el especializado en su problema. Obviamente es lo lógico. Entonces es lo que dice, si la iglesia sana, en donde se predica la palabra, está a 2 kilómetros de tu casa y tienes 1 a 2 cuadras que no sirve, ¿para cuál voy a ir? Es lo mismo, la iglesia es el hospital del alma. De eso depende mi crecimiento en la vida cristiana. El lugar donde yo me congregue va a definir grandes cosas en mi vida, si yo voy a avanzar o no, o si yo voy a retroceder. Es triste ver personas que llevan 20 años en la iglesia y tú le dices, por favor, explícame qué cosa es la unión hipostática, cómo es que Cristo tiene 2 naturalezas, y la gente se queda, yo nunca he escuchado eso. ¿Qué tú estabas haciendo en estos 20 años? ¿En qué tú te preocupaste? ¿Qué hicieron contigo? Eso está mal. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. ¿Qué le dice entonces Cristo a esta iglesia? Y aquí viene la promesa, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, miren el lenguaje, si alguno oye mi voz. Fíjense que no dice si la iglesia oye mi voz, no. Y aquí el texto te está dando a entender que ya Cristo decidió que no va a tratar con esta iglesia. Él no le está haciendo ya ni siquiera el llamado a la iglesia, está haciendo el llamado a los que están ahí adentro, a ver si hay alguien que lo oye. Si alguno de ustedes, en medio de toda esa aguazúcar que ustedes están, si alguno me oye,
salga, váyase de ahí, salga para afuera donde estoy yo, venga. No es que dice yo voy a entrar para la iglesia, dice no, venga y cene conmigo, o sea, búscame a mí, sale de ahí, búscame, y cuando tú me busques entonces yo voy a cenar contigo. Entonces sal fuera y entonces yo entraré a ti, no a la iglesia. Eso lo tienen que ver en el texto. Cristo desecha a esta iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, no a la iglesia, a él, y cenaré con quién, con él, no con la iglesia, y él con quién, conmigo. Esto va a ser personal, esto no va a ser corporativo, esto no es con la iglesia, esto es con 3 o 4 ahí adentro si oyen mi voz, con más nadie. Esta iglesia está desechada. Me votaron, no la quiero más, no voy a entrar más. Están desechados y los voy a dejar que se extravíen en toda su maldad y ese es el castigo merecido para ellos. Lo único que me voy a limitar es a llamar desde afuera. Estoy aquí. Si alguien me oye, salga. Salid de medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que yo os reciba. Dice la Escritura, hablando de Babilonia. ¿Qué dice? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere yo le voy a dar la verdadera riqueza, la verdadera gloria, se la voy a dar no en esta tierra, allá arriba en el cielo. Lo voy a sentar en mi trono, así como yo me senté con mi Padre. La idea es que lo voy a poner a reinar, lo voy a hacer rey. Si tú prestas atención a lo que yo te estoy diciendo. Y termina obviamente. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan, hermano. Oigan. Y si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor y no tiene vida eterna, déjenme decirles algo. Y voy a ver cómo puedo decir esto siendo lo más humilde posible. Pero esta iglesia no es la Odisea. Yo no estoy diciendo que esta iglesia sea perfecta. Esta iglesia tiene una bola de problemas. Pero de lo que sí pueden vivir convencidos los que están aquí de visita es que como la Odisea no es. Eso sí, de hecho, si fuéramos como la Odisea no nos daríamos cuenta de que tenemos problemas. Yo diría, no, aquí somos perfectos, nos hemos enriquecido y de nada, no, pero yo le digo, no, esta iglesia tiene problemas. Pues sí vemos, no estamos ciegos. Esta iglesia no es la Odisea. Considera seriamente buscar a Cristo. Si hay alguien aquí que no lo conoce, considéralo seriamente. Él promete que Él te va a sentar en su trono con Él. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él y pedirle que te salve. Rogarle que te salve, arrepentirte de todos tus pecados y creer que Cristo es el Hijo de Dios que se encarnó y murió en una cruz y que pagó el precio de los pecadores y que resucitó y está sentado a la diestra y que Él promete que todo aquel que confiese que Él es el Hijo de Dios y que es su Salvador y deposite toda su confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y en Él y confiese su culpa y se arrepienta, alcanzará la vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, dice el texto, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si no crees en el Señor Jesucristo, serás condenado. De hecho, el texto dice que el que no cree en presente ya ha sido condenado, por cuanto ha rehusado a creer en el Hijo. Dios envía a las personas al infierno por negarse a creer en Cristo. Así que si hay alguna persona aquí que no ha creído todavía en Cristo, es mi deber advertirte que tu alma está en grave peligro y de que en este mismo momento tú estás en un estado de condenación. Si tú te mueres ahora, tú vas a abrir los ojos en el infierno y vas a ser atormentado eternamente por haber rehusado a creer en Cristo. Pero si por el contrario usted pide al Señor que lo salve de todo corazón y se arrepiente de sus pecados, Dios te promete que tú puedes salir hoy mismo, no mañana ni cuando lleguemos al cielo, hoy tú puedes salir de aquí teniendo la vida eterna. No te vayas sin aceptar eso. Tú no sabes hasta cuándo Dios te va a dejar vivir. Vamos a orar.
Padre, nos acercamos a ti con temor reverente, Señor, habiendo entendido que tu palabra fue cruda y dura en esta porción, Señor. Ayúdanos, Padre. No dejes nunca que lleguemos a esta condición. Depúranos, purifícanos con hisopo. Haznos limpios por la sangre eficaz del Cordero. Y ruego, Padre bendito, que tengas a bien concedernos que nosotros sí veamos, Señor. Que nosotros seamos ricos espiritualmente, igual que la iglesia de Esmirna. Señor, que nosotros seamos celosos. Que nosotros nos arrepintamos. Obra en medio de tu pueblo, Señor, para tu propia gloria y para el bien de tu iglesia. Ruego por las personas que están aquí que no te conocen. Sálvales, Señor. Si tú los trajiste a este lugar, Señor, rogamos que hagas la obra completa. Glorifícate, Señor, y ayúdanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo les voy a estar invitando ahí donde usted está.